Buenos días, amada iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo en el capítulo 28. Este día vamos a conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a que me acompañes en una lectura los primeros 10 versículos que dicen lo siguiente. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: Ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan. Vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Saludos! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: No teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. En el versículo donde más quiero hacer énfasis es en el versículo 9 y de ahí he basado el título de este mensaje, el cual es adoremos al Cristo resucitado. Y dice así el versículo 9, ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Y de esta manera es la que nosotros debiéramos reaccionar cada vez que conmemoremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solamente en este día, que es un día en el cual acostumbramos la mayoría de las iglesias evangélicas recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino en cualquier oportunidad que queramos recordar todas las cosas que hizo Jesús por nosotros y cómo triunfó sobre la muerte, debemos de tener una reacción la cual debe de glorificar a Dios. Acompáñame con una oración para dar inicio a este sermón. Señor nuestro, estamos delante de ti y tu palabra es viva y eficaz. Te ruego, Padre, que tengas a bien voltear nuestros ojos hacia ti. Abre nuestros corazones para que pueda penetrar tu palabra. Abre nuestros oídos para que te escuchemos cómo hablas directamente al corazón de tu iglesia. Te pedimos que hagas una obra en la cual tú te glorifiques y en este día en especial pues queremos recordar las tantas cosas que has hecho por nosotros, que es infinito todo el amor derramado sobre nosotros. Concédenos, Señor, crecer en ese entendimiento para que seamos más agradecidos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, quiero hacer énfasis en por qué estas mujeres reaccionaron adorando a Dios de una manera pues muy natural, muy efusiva. Estaban gozosas, como acabas de escuchar la descripción en la lectura. Pero yo creo que sería muy bueno regresar y repasar rápidamente el capítulo anterior para entender ese contraste de por qué ellas son gozosas en ese momento de la aparición de Jesús, porque previamente en los días anteriores contemplaron algo muy, muy triste, muy desagradable, la muerte de su Salvador. Y de esta manera te invito a que vayamos al capítulo anterior y repasemos rápidamente y nos pongamos en los ojos de la audiencia, en los pies de todas estas mujeres que contemplaron la resurrección de Cristo. Ellas, primero que nada, vieron a Jesús atado delante de Pilato. Es lo que se nos describe en los primeros dos versículos
Dice, cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Como puedes ver, era una escena en la cual Jesús no puso absoluta resistencia. Ellas lo vieron de esa manera, atado y frente a aquel gobernador romano que le tenía que juzgar. Desde ese momento ellas pudieron haber tenido gran pesar de que hayan encadenado a Jesús y verle enjuiciar de una manera pues muy injusta. Otra cosa que quiero que veamos es la muerte de Judas. No sirvió absolutamente para nada para que fuera liberado Jesús. Dice en el versículo 3, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, 30 siclos, a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Quisiera que consideremos que aunque Judas no se arrepintió delante de Jesús, pero ese remordimiento, eso fue algo trágico para él. Él de alguna manera tal vez quiso enmendar su daño y va y regresa las 30 piezas de plata, a lo cual los sacerdotes le dicen, a nosotros no nos importa en lo más mínimo, allá tú. Darse cuenta de esto, si las mujeres de alguna manera se pudieron dar cuenta de esa situación o no, nos hace ver que Jesús ya estaba destinado a morir, que ni siquiera el mismo Judas tratando de a lo mejor conmover a los sacerdotes y ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? Creo que tienes razón. Nos estamos excediendo. Me parece que sí es inocente. Tú mismo que fuiste capaz de entregarlo, si tú estás retractándote, pues yo creo que debiéramos de considerar. Pero no fue así. Entonces, hay otra manera que debemos de recordar por qué se hace tan glorioso esta resurrección y esta reacción a adoración. Todo tiene que ver con lo que acaba de suceder. Un juicio en el cual Jesús no abrió la boca. Y eso lo podemos ver en los versículos 11 en delante. Jesús fue llevado delante del gobernador y éste lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Entonces, así está la escena. Esto seguramente lo estaban viendo también estas mujeres que presenciaron la resurrección. Muchas acusaciones terribles a su maestro de los sacerdotes, de los fariseos, de los líderes judíos. Y Jesús, delante de Pilato, no quiso presentar ninguna defensa. Eso seguramente las dejó asombrar y estaban contemplando injusticia, pero también tal vez algo confundidas del por qué Jesús no se estaba defendiendo. Hay otra cosa que debemos de considerar, recordando, Él fue nuestro sustituto. En el versículo 17 podemos ver lo siguiente. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Él estaba completamente convencido de que era inocente. Incluso enseguida su esposa le manda un recado donde le dice, no tengas nada que ver con este justo. He tenido pesadillas por causa de este hombre que han traído delante de ti. Y eran ya demasiadas cosas, pruebas, que él estaba viendo de que era inocente. Sin embargo, vemos en el versículo 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte?
Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. ¿Por qué? Pilato preguntó. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Entonces, él, ante esta insistencia, cede. Eso de lavar las manos, pues solamente fue un intento de limpiar su conciencia, pero nuevamente esto lo contemplaron las mujeres. Ellas están viendo que a pesar de que Pilato se esforzó por soltarlo y él era listo, en el momento de proponerles a Barrabás era para que ellos dijeran: seguramente queremos a Jesús, porque Barrabás era alguien perverso, alguien que seguramente muchos querían su muerte, cuando vemos todo el trasfondo y su currículum de todas las cosas que había hecho. Pero sin embargo, aún el peor de los pecadores fue aquel por el cual Jesús tomó su lugar. Fue el sustituto de Barrabás. Ellas a lo mejor hubieran pensado, estas mujeres: ojalá que aquí lo suelten. Viene el hombre más perverso y les está pidiendo ese intercambio. Sin embargo, Barrabás tenía que morir ese día. Se tenía que hacer justicia. Y Jesús estuvo dispuesto a morir por el pecador. Algo más que contemplaron las mujeres: los soldados se burlan de Jesús. Y esta es una escena muy terrible que solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos nosotros estar conscientes de lo que Él sufrió, y en base a eso, si le vemos resucitado, vamos a adorarle como estas mujeres, de un corazón sincero, de una manera tan natural y completamente agradecida, porque estuvo dispuesto a ser maltratado por los gentiles. Dice así: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo: salve, rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Lo maltrataron tan severamente, a tal grado que él no podía ya cargar la cruz. Eso fue un desgaste físico terrible, pero también fueron burlas, fueron afrentas de los romanos, de los gentiles. Y yo creo que lo que más le dolió a nuestro Señor Jesús, aparte de ese dolor físico, esa afrenta emocional, fue la de su mismo pueblo. Eso es lo que se nos describe aquí en el versículo 38. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Todo mundo estaba haciendo afrenta del Señor Jesús. Esto era un desgaste emocional para las mujeres que contemplaron su resurrección. Ellas vieron el rechazo de su propio pueblo. Hay algo también bien terrible que se describe en el versículo 25, cuando piden que sea crucificado. Dice: todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estamos dispuestos a ser malditos con tal de que mates a este hombre. Ese es un rechazo
que Jesús estuvo dispuesto a atravesar, a tomar esa copa amarga, esa copa de la ira del Padre. En fin, muere Jesús y se nos dice aquí en el versículo 45, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Eso es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y también dice en el 50, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Ese clamor es lo que se nos describe en Lucas 23, donde él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas mujeres contemplan su muerte, contemplan todos los fenómenos que describe aquí el Evangelio de Mateo y los demás evangelios. Se dan cuenta de que en realidad ha muerto su Salvador, ha muerto aquel que amaban. Y también vieron su sepultura. Dice en el 57, al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo a Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino, lo puso en su sepulcro, en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena estaba ahí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Ellas vieron dónde pusieron al Señor Jesús. Además de eso, ven los guardianes que los líderes judíos mandaron poner. Van delante de Pilato y le dicen, si no guardamos la tumba, va a venir a ocurrir un mal peor cuando intenten sus discípulos robar el cuerpo de Jesús. Entonces ellas también ven que está la guardia de los soldados romanos. Todo esto es el contexto de lo que quiero que veamos. Esto es muy necesario, hermanos, que lo recordemos porque son eventos muy difíciles de asimilar para estas mujeres. Tanta tragedia, tanto rechazo, tanto sufrimiento, la muerte misma del Señor Jesús y ellas le ven sepultado. Hasta ese entonces sabemos que su entendimiento está velado. Ninguna de ellas recuerda que Él tenía que resucitar. Entonces es una tristeza abrumadora la cual ellas están viviendo. Sin embargo, han demostrado un gran amor a Jesús porque aún así quieren honrarle por última vez. Quieren ungir su cuerpo. Y es lo que vamos a ver en los siguientes 10 versículos. Hay dos encabezados que quiero proponer. Primero vamos a ver, Dios despliega su poder en la resurrección. Y después veremos la reacción ante la resurrección de Cristo. Es mi deseo, hermanos, que cuando veamos estas enseñanzas, estas verdades, nuestra devoción por nuestro Salvador sea distinta, sea más profunda, seamos más agradecidos y seamos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, meditemos en esta primera parte. Dios despliega su poder en la resurrección. Permíteme leerte nuevamente los primeros 4 versículos del capítulo 28, que dicen lo siguiente. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. El Padre muestra su poder. Jesús mismo está demostrando también que Él tiene poder sobre la muerte, que Él entregó su vida y Él también la puede tomar.
Y tiene que el Padre mandar algo visible, uno de sus mensajeros, un ángel, para que pueda constatar que hay poder en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, todo esto tiene un propósito. Si este ángel pudo haber sido visto por los guardias romanos y por estas mujeres, es para que quedara constatado el glorioso poder de Dios. Quiero que vayamos a la carta de los Filipenses, en la cual nosotros debemos de entender que es importantísimo hacer ese énfasis en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesús. En el capítulo 3, versículo 10 dice, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección. Y conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Estamos viendo aquí el milagro más glorioso relatado en toda la Biblia. Ningún milagro del Antiguo Testamento se compara a este milagro. El apóstol Pablo no dijo, y conocerlo a Él, y también que conozcan todos los poderes que manifestó nuestro Padre al liberar al pueblo de Israel de Egipto, o las grandes hazañas que hizo cuando retrocedió el sol, cuando retrocedió el tiempo, y otras clases de milagros que se han mostrado en el Antiguo Testamento, sino que él dice la resurrección, su resurrección. Esto es lo más poderoso, lo más glorioso, el milagro más majestuoso que podemos contemplar en la Escritura. Ese poder hizo temblar a los soldados más valientes. Ese poder de la resurrección y el despliegue de nuestro Señor Jesús venciendo la muerte tenía que ser visible hasta los mismos soldados romanos. Ellos, siendo feroces, guerreros, valientes, se quedan como petrificados, tal vez algunos desmayados, pero así se les describe. Ellos quedaron como muertos. Fue lo más terrible que pudieron acontecer, que pudieron contemplar, porque ellos estaban viendo ese temblor que se produce y también ese ángel de aspecto glorioso que demuestra la aprobación del Padre al recibir el sacrificio de su Hijo. Si le resucita es que acepta la muerte, el intercambio para darnos esperanza a todos los que creemos en la salvación por medio de Jesús. Entonces, lo que el apóstol Pablo también nos recuerda es pedir que todo creyente tenga ese conocimiento, así como lo vimos en Filipenses, de esa manera, ese conocimiento de la resurrección y todo lo que implica ese gran poder, tiene que crecer en nuestro conocimiento. Quiero que vayamos ahora a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 1, versículos 18 al 20. Permíteme leerlo. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Pero veamos qué implica, cuál es su grandeza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, el despliegue del poder más majestuoso de Dios es la resurrección. Ahí lo podemos ver. El levantar a su propio Hijo de la muerte. Y tú y yo debemos de pedirle a Dios que nos ayude a comprender ese poder, porque debe de producir algo en el creyente. Y a cualquiera que llega a ser inundado por gracia de Dios por ese conocimiento. Las vidas cambian cuando tú y yo comprendemos ese poder. Dice en el versículo 5 al 7,
Veamos la reacción que produjo en estas mujeres. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos, y él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Miren, se los he dicho. Esas mujeres también estaban aterrorizadas, también contemplaron esos fenómenos, vieron al ángel, pero ante esa reacción, el Padre no quiere que sus hijos permanezcan aterrorizados, sino todo lo contrario, que vean que hay esperanza, que vean que todo ese poder majestuoso tiene un propósito. Por eso el ángel les dice: ustedes no teman. Ustedes, quienes aman a Jesús, quienes creyeron en Él, quienes estuvieron entregando todos sus afectos, incluso hasta el día de su muerte y posterior a Él, ustedes no teman. Para todos los que somos hijos del reino, ese es el propósito, que nosotros no temamos ni temblamos como lo hicieron estos soldados. Ellos vieron esa parte como un terrible juicio de que Dios había aprobado a su hijo y ellos estarían en problemas si no se rinden delante de él. Pero a sus hijos, quienes le aman, está diciendo: ustedes no teman, sino todo lo contrario, llénense de gozo. Y es lo que pasa. Fue una mezcla de emociones muy, muy fuerte, porque ellas están tratando de asimilar esta gran verdad. Y el ángel les dice: ustedes tienen que ver que Jesús no permanece en la tumba. Ustedes vengan y constátenlo con sus propios ojos. Entren a ver que ya no está. A lo cual esto se debe dar a conocer a sus hijos primeramente. Por eso les manda y les dice: vayan y díganlo a los discípulos. Vayan y cuéntenles que ya ha resucitado. Por eso, hoy mismo, hermanos, lo estamos recordando. Hoy estamos viendo que Dios cumple su palabra. El ángel les dijo, tal como Él les había dicho, lo tienen que recordar. Aquí en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, dice en el versículo 17 lo siguiente: cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: ahora subamos a Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Esta es la tercera vez que en el Evangelio de Mateo Jesús les recuerda su muerte, su resurrección. Y este ángel les está diciendo: recuerden esas palabras, hoy se cumplió, por eso no está en la tumba. Ahora que le estamos recordando, que estamos haciendo memoria de su poder ante la muerte, tenemos que tener la reacción correcta ante la resurrección de Cristo. Eso es lo que vemos ahora en los siguientes versículos 18. Versículo 8 al 10. Ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Jesús sale a su encuentro y ellas reaccionan de la mejor manera que tú y yo podemos reaccionar. Abrazar a sus pies, eso implica que estuvieron postradas. Si tuvieron que abrazar a sus pies, se inclinaron, se arrodillaron delante de Él como Él lo merece y empiezan a adorarle. Esa es una reacción que todo hijo, que todo
creyente comprado con la sangre de Jesús debemos de recordar y poner en práctica. Una adoración al único que la merece, al Salvador, a Cristo Jesús, que venció la cruz. Yo quiero hacerte la siguiente pregunta, y ese es el objetivo de este sermón. ¿Cuándo fue la última vez que tú te postraste con un gran agradecimiento, una profunda gratitud de que Cristo resucitó, de que Él perdonó tus pecados, de que hay esperanza en Él, de que Él está sentado a la diestra del Padre? ¿Cuándo fue la última vez? Y quizás, a lo mejor no fue hace mucho tiempo, pero también necesito que consideres también esta otra pregunta. ¿Con cuánta frecuencia lo haces? A veces somos muy insensibles a su palabra. A veces podemos pasar tiempo divagando nuestra mente en muchas cuestiones que no glorifican a Dios. Pero el creyente que tiene una conciencia profunda de la resurrección, de todo lo que implica este acto de poder de Dios y de Cristo, va a reaccionar con una vida entregada en adoración. Vamos a rendir honor al único que lo merece. Si ellas no pensaron, yo creo que en ningún segundo, en arrojarse a sus pies, fue por todo ese trasfondo que vimos en el capítulo 27. Todo lo que en sus mentes, en su vida, estaban siendo lastimadas emocionalmente al ver al Salvador morir y todavía tener que esperar varias horas para verle resucitado y solamente estar pensando en su muerte. Eso fue agotador, fue tan triste, fue tan abrumador. Y es por eso que cuando le ven resucitado, prorrumpen en alabanza. Ellas caen postradas delante de Él en adoración, en gratitud. Un gozo indescriptible. Las palabras no pueden describir, hermanos, qué estaban sintiendo ellas. Pero podemos ver que reaccionaron de la mejor manera que tú y yo debemos de imitar. Nuestro Señor Jesús, hermanos, hizo tanto por ti y por mí. Todo lo que acabamos de ver en este capítulo anterior, 27. Tú y yo debiéramos de haber estado en el lugar de Barrabás. Somos exactamente igual que Él. Nosotros debemos de desbordar en agradecimiento nuestro corazón delante de Él porque Él estuvo dispuesto a recibir la copa de la ira del Padre. Si tú y yo tan solo consideráramos todo lo que implica eso, seríamos tan agradecidos porque íbamos directo al infierno. Yo te invito a que no dejes pasar mucho tiempo, que caigamos literalmente de rodillas y empecemos a alabar a Dios, a agradecerle. Que esto lo hagamos con más frecuencia, porque eso es la respuesta natural de un hijo de Dios y de un corazón agradecido. Tenemos que pedirle a Dios que nos haga sensibles a estas verdades. Es como en una ocasión yo les dije, ojalá que Dios de vez en cuando nos lleve a contemplar ese lago de fuego en el cual tú y yo debiéramos de haber sido sumergidos por una eternidad. En ese lago de la ira de Dios que es interminable, que tenía que ejecutar su ira, pero sin embargo Jesús nos dio esperanza. Tú y yo no seríamos absolutamente nadie delante del trono del Padre cuando tengamos que rendir cuentas. Llegar con todos nuestros pecados y enfrentar a ese Padre, a ese juez del universo, no pudiéramos hacer absolutamente nada. Sin embargo, Jesús va a ser aquel que se presente delante del Padre y diga, mi sangre los compró. Mi sangre es la que lavó sus pecados. Ellos no pueden estar en la condenación. Deben de estar contigo y conmigo
entrar en el gozo. Como dice su palabra, entra en el gozo de tu Señor. Cuando estas realidades, cuando estas verdades lleguen a penetrar en nuestro corazón, vamos a pasar más tiempo y de manera natural diciéndole a Dios palabras de honra, de alabanza, de adoración. Le diremos, gracias Padre porque tomaste en nuestro lugar. Gracias Padre porque ya no hay condenación. Debemos de desbordar en gratitud y alabanza y honra porque Él está sentado a la diestra del Padre con poder. Él venció la muerte. Él va a someter a sus enemigos. Él ya ha demostrado que tiene poder sobre la muerte y nos va a levantar en una resurrección igual que Él. Es una invitación hoy, hermanos, a reaccionar como se nos dejó en este Evangelio de Mateo. Una vida de alabanza, de adoración por el perdón de nuestros pecados. Adorar de la manera correcta se requiere hacerlo con fe. Más adelante, cuando ellas encuentran a los discípulos, fíjate cómo dice en los versículos 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Entonces es un acto de fe esto. Adorar al Señor Jesús es porque creemos que Él tiene toda autoridad y fue levantado de la muerte. Hubieron muchos que dudaron seguramente, y eso deshonra al Padre. Cuando nosotros vamos a estas declaraciones del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, recordemos que yo creo que durante varios eventos le contemplaron este gran número de personas. Dice en el 15:6, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Y de esos 500 no todos creyeron, algunos dudaron. Que Dios nos dé fe para creer y no dudar, porque eso va a deshonrar al Padre. Lo vemos en la vida de Tomás. Tomás, cuando él también duda, y por más que insisten los demás apóstoles en hacerle ver que en verdad había resucitado, tiene que aparecerse Jesús mismo delante de él, y dice en Juan 20:26, 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acércate aquí, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y ahora vean la reacción de Tomás. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Esa reacción de Tomás fue de adoración, también fue de humillación. Yo creo que también seguramente se postró delante de él. Pero es porque ya no hubo absolutamente ninguna duda de que él había resucitado. Y ese es el llamado, que tú y yo también recordemos lo que Él hizo en la cruz a nuestro favor. Y es esa invitación a que pasemos con más frecuencia tiempos de adoración hacia Jesús y decirle, gracias, aunque no logro entender cuán grande es tu amor, cuán grande era ese peligro en el cual yo estaba y tú me rescataste de esa eternidad miserable que iba a pasar. Te agradezco, te adoro, me postro delante de ti, abrázalo con todas tus fuerzas, derrama lágrimas de agradecimiento porque Él resucitó y hay esperanza. Pero sin embargo, hay una última cosa a la cual yo quiero invitarte. Agradece también con una vida de obediencia. Eso fue la base para la cual
Él les diera la gran comisión. Dice en el versículo 18, acercando Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No solamente le rindas una adoración de palabra, sino de hechos. Una vida de obediencia. No solamente te postres y le muestres gratitud de labios, sino con acciones. A eso somos invitados, a adorar a Jesús resucitado en todo el sentido de la palabra. Con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, con nuestros actos, con una vida de entrega a Él porque Él se entregó por nosotros. Te invito a orar, Señor. Gracias por tu palabra porque es lo que tú usas para confrontarnos, para revelar lo que realmente hay en nuestros corazones. Si alguien de los cuales está escuchando este mensaje y no tiene una vida de adoración y de obediencia y de entrega a ti, te pido que sea suficiente esta palabra, que le pongas un alto ya, Señor, y que le muestres, le reveles con el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo que le has estado buscando. Que la vida plena del hombre es cuando cumplimos nuestro propósito por el cual tú nos creaste. Caer rendidos delante de ti y adorarte. Solamente así viviremos en plenitud. Agradecidos por esa obra de Cristo a nuestro favor. Esa obra que Él hizo para que tú te glorificaras. Él decidió morir, estuvo dispuesto a tomar esa copa de la ira para que tú también pudieras demostrar que tienes un poder abrumador, un poder infinito que es capaz de levantar a cualquiera de la muerte. Gracias, Señor, porque este día tú nos has permitido acercarnos una vez más a tu palabra y recordar todo esto que nos va a ayudar a ser mejores adoradores, a realmente adorarte en espíritu y en verdad. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga.